los que ya sepan, pues no vayan a arruinar la sorpresa para todos los demás. Pero pues hoy vamos a hablar de la ley de Moore, que va muy de la mano con todo lo que es microelectrónica y electrónica en general. Entonces, pues hoy vamos a echar un viaje relámpago de 100 años para descubrir cómo fue que nos fuimos de esto a esto en 100 años, ¿sí? Y qué posibilidades hay de que podamos seguir avanzando. Y bueno, vamos a mencionar algunas cosas sobre qué va a pasar con este tipo de dispositivos, hacia dónde está caminando la cuestión, ¿sí? Entonces, hace años, de hecho ya desde hace años se viene hablando de esto, ¿sí? Aquí hay un artículo que saqué del MIT Technological Review. Algo que quiero que noten es que habla sobre el fin de la ley de Moore, pero noten la fecha, ¿sí? Es un artículo de prácticamente hace 15 años ya, y pues desde hace 15 años se está hablando de esto, ¿sí? Entonces, nuestra primera reacción al ver esto y que yo les venga a hablar de la ley de Moore, pues sería esta. ¿Por qué? Bueno, todos saben que lleva la caption eso, ¿verdad? Pero ahora sí, bueno, pero pues, ¿y desde cuándo están diciendo eso, no? Y vemos que la cosa no se acaba, ¿no? ¿Cómo es que nos vienen a platicar sobre esto hoy? Bueno, pues ahora sí que así como hay sectas que se la pasan anuncia y anuncia el fin del mundo, pues también hay gente que se ha pasado anuncia y anuncia el fin de la ley de Moore, y pues los tecnólogos se encargan de echar por tierra sus predicciones. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿por qué se llama la ley de Moore? ¿Quién es Moore, verdad? Gordon Moore está ahí encerrado en un círculo rojo. Esta foto es más o menos de mediados de los 60s, o principios de los 60s. Gordon Moore fue un pionero de la microelectrónica, de las primeras personas. Trabajó en una empresa que se llamaba Shockley Semiconductors. Después vamos a hablar otro poquito de William Shockley, después va a volver a salir en nuestra historia. Se incorpora ahí prácticamente recién graduado de doctorado en 1956. En 1957 se sale de Shockley Semiconductors junto con un socio suyo, que es Robert Noyce, y pues ellos fundan NM Electronics, que son las iniciales de Noyce y Moore, y forman Intel en 1968, después de 11 años trabajando en Fairchild Semiconductors, fundan Intel en 1968, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué la compañía se llama Intel? Pues es un acrónimo de Integrated Electronics, y de ahí viene la palabra Intel, ¿sí? Arthur Rock les presta a Robert Noyce y a Gordon Moore $17 millones de hoy, o sea, no, en ese tiempo eran como $2 millones más o menos. Entonces, Arthur Rock les presta $2 millones para empezar una empresa que se dedique a la fabricación de componentes electrónicos, y desarrollan una compañía que hoy en día tiene un valor neto de alrededor de $54 mil millones, ¿sí? Entonces, pues fue un negocio bastante exitoso, le dieron al clavo, porque convirtieron 17 millones en 54 mil en, que les guste, 50 años, ¿no? Entonces, pues sí pagó, ¿sí? Entonces, esa es la persona sobre la que vamos a hablar hoy. En 1965 le hicieron una entrevista para una revista que se llamaba Electronics Magazine,
Y le preguntaron, bueno, ¿y qué va a pasar con la electrónica? ¿Tú cómo ves para dónde la ves que va caminando? Y lo que les contestó es, bueno, así como yo veo que han ido evolucionando las cosas en este periodo, pues yo creo que el tamaño de los dispositivos electrónicos que vamos desarrollando, pues se va a reducir a la mitad cada año, ¿sí? O vamos a poder poner en el mismo espacio 2 dispositivos cada año, ¿sí? Este año 1, el próximo año 2, el próximo año 4, el próximo año 8, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo dice en 1965 y dice, bueno, esta tendencia, pues, yo pronostico que va a durar por los siguientes 10 años, ¿sí? A los 10 años, pues le dijeron, bueno, pues parece que le atinaste, pero debido a los problemas técnicos que se empezaban a enfrentar en la industria, dice, se empezó un poquito a bajarle el entusiasmo y dice, no, mejor a partir de ahora mejor lo ponemos de que se dupliquen no cada año, sino cada 2 años, ¿sí? Y de ahí pues sale la ley de Moore. La ley de Moore es eso, una correlación que nos dice que aproximadamente cada 2 años el número de transistores que encontramos en un dispositivo microelectrónico se está prácticamente duplicando, ¿sí? Entonces, como dato curioso, por ahí en 2005 resulta que Gordon Moore extravió su ejemplar de Electronics Magazine, donde le habían hecho la entrevista y él había dado, digamos, la ley de Moore por primera vez. Y por ahí en 2004 Intel sacó un concurso para que, si alguien tenía ese ejemplar de mayo de 1965, donde Moore había enunciado la ley de Moore, le iban a dar $10,000, ¿no? Y el premio se lo ganó un ingeniero en Inglaterra, que pues tenía ahí arrumbada su colección de Electronics Magazine y pues resulta que sí tenía el ejemplar que andaba buscando Intel y pues se llevó sus $10,000, ¿no? O 5,281 libras esterlinas, ¿sí? Entonces, para entender de qué habla la ley de Moore, pues tenemos que hablar un poquito sobre la electrónica. Y la electrónica pues ya es tan común en nuestros días que ya ni nos preguntamos, bueno, ¿qué es la electrónica, no? O ¿cómo sabemos que algo es electrónico? Y la definición más concreta que pude encontrar pues, es que la electrónica es el estudio de circuitos eléctricos que contienen elementos activos. Ahora, pues ya me dejó las mismas porque pues ahora necesito saber qué es un elemento activo, ¿sí? Y bueno, aquí los que sepan un poquito de circuitos eléctricos, ¿quién sabe de circuitos eléctricos por aquí? ¿Y qué es ese circuito que está ahí? ¿Perdón? Un elemento activo. ¿Pero es un qué? Es un filtro, ¿no? Es un filtro de frecuencia donde, digamos, yo si tengo una mezcla de frecuencias entre las terminales A y B, dependiendo de los valores de esos elementos, entre las terminales C y D yo tengo solo una componente a una cierta frecuencia, ¿no? Entonces es un filtro, pero es un filtro pasivo. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que están ahí, los capacitores y el inductor que está ahí, pues son elementos pasivos. No necesito yo hacerles nada para que desarrollen su función, ¿sí? Pero los filtros pasivos son bien aburridos, ¿no? Entonces los filtros pues los podemos hacer con esta otra cosa, ¿no? Y a esto le llamamos un filtro activo. ¿Por qué? Por ese señor que está ahí, ¿no? Ese es el elemento activo del circuito. Y digamos, la electrónica pues, es el estudio de todos los circuitos que contienen ese tipo de elementos, ¿sí? Los elementos que para realizar su función yo necesito suministrarles energía auxiliar para que puedan desarrollarlo. La mayoría de los circuitos, los que entre ustedes hayan trabajado con circuitos electrónicos, pues normalmente son unas cajitas negras que tienen un montón de patitas, ¿no? Y hay que andar con las hojas ahí a cada rato para ver qué tengo que poner en cada patita. Y invariablemente una patita va a tierra y una patita va al positivo. No tengo que conectar a algo para que el circuito realice la función que yo quiera, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos pues, son los elementos activos y el estudio de circuitos que contienen elementos activos, pues es a lo que le llamamos la electrónica, ¿sí?
Entonces, hay que distinguir la de la electricidad. La electricidad se refiere al estudio del movimiento de las cargas eléctricas, ¿sí? Simplemente. Entonces, nuestro conocimiento de la electricidad pues, viene desde el siglo XVII, cuando se empezaron a observar los fenómenos electrostáticos, e incluso desde la antigüedad, pero pues, eran unas cosas bastante aisladas. Realmente se empieza a estudiar como fenómeno natural en el siglo XVII, y pues fuimos acumulando conocimiento respecto a, bueno, en qué consistía el fenómeno de la electricidad, y realmente alcanzamos la cúspide de eso con el desarrollo de la teoría electromagnética en 1870. Entonces, una vez que habíamos llegado a ese punto, ya teniendo los fundamentos científicos y tecnológicos que nos permitían el dominio completo de la electricidad, pues la segunda mitad del siglo XIX pues, fue testigo de una infinidad de aplicaciones que ya hacían uso de la electricidad, ¿sí? Aquí hay una, ¿cuál es? ¿Cómo se llama eso? Que seguro ni lo conocen, ¿verdad? Es un telégrafo. El telégrafo fue de los primeros medios de comunicación a larga distancia que nos permitía transmitir mensajes de manera prácticamente instantánea. ¿Pero qué necesitaba el telégrafo? Cablecitos. ¿Perdón? Cablecitos. Sí, había que conectar esa terminal con la terminal que estaba a 50 o 100 kilómetros de aquí, ¿no? Y normalmente, digo ahorita ya no se ve, ¿verdad? Pero cuando el telégrafo estaba en su apogeo, junto a las vías del tren siempre había ahí toda una fila de postes que tenían dos cables, ¿no? Y eran los cables del telégrafo, y cada vez que llegaba a una estación de tren, pues ahí había una terminal de telégrafo y ahí lo retransmitían, porque si no la señal se perdía si lo hacían en distancias muy muy largas. Entonces pues aprovechaban las estaciones del tren como estaciones de retransmisión de los mensajes de telégrafo, ¿sí? Ahí hay otro, no lo alcanzan a ver muy bien, pero esa es una foto de la sala de máquinas de la planta de Niagara Falls. Niagara Falls fue la primera planta de potencia en operación, y la construyó, ¿quién la construyó? ¿Quién? Sin miedo. Westinghouse, ¿sí? ¿Y quién fue el cerebro detrás? Porque Westinghouse, ¿qué puso? Westinghouse puso la lana, ¿no? Pero ¿quién era el cerebro detrás de la generación de corriente alterna a nivel? ¿Quién? Nikola Tesla. Que pues traía un pleito ahí casado con el señor que desarrolló esto, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Pues es una lámpara incandescente, ¿no? ¿Qué usaban antes de la lámpara incandescente? Había lámparas de gas, y tenía que andar el cuate en la calle ahí parado en unos zancos con una antorcha prendiendo las farolas, ¿no? Y con esto pues se eliminó todo eso ya quedó en el pasado. Entonces, todas estas aplicaciones pues se pudieron desarrollar porque todas implicaban elementos pasivos. O sea, aquí no había todavía nada de amplificadores operacionales ni compuertas lógicas, nada de eso, ¿no? Todo esto era completamente analógico, ¿sí? Todo hecho con elementos pasivos, todo basado en nuestro conocimiento de electricidad, ¿sí? Entonces, pues esto ya lo dije, los activos y pasivos, los pasivos son los resistores, los inductores, los capacitores, etcétera, ¿no? Y los activos pues requieren alimentación auxiliar, y normalmente hoy los conocemos de esa forma, ¿no? Pero no siempre se vieron así. Ahora ahí va una pregunta capciosa. ¿Qué aplicación creen ustedes que empezó el desarrollo de la electrónica? ¿Cuál fue la primera aplicación que requirió el desarrollo de la electrónica? ¿La militar? ¿Perdón? ¿La militar? No, una aplicación específica que requirió el desarrollo de la electrónica. De seguro, si se los enseño, ni van a saber qué es. ¿Qué es eso? Es un radio, pero como de 1915, ¿no? Más o menos. Entonces, el radio fue la primera aplicación práctica que, digamos, demandó el uso de electrónica. Ahorita vamos a ver por qué.
¿Cuál era el problema del radio? Todo empezó porque ya dijimos que la teoría electromagnética se desarrolló por ahí de 1870 por este señor, Maxwell, con sus famosas 4 ecuaciones. Y lo que predecía la teoría electromagnética es que las ondas electromagnéticas se podían propagar en el vacío, ¿sí? Pero pues hasta ese momento pues era una cosa completamente, era una abstracción teórica. Nadie sabía que era una onda electromagnética y mucho menos sabían si se propagaba o no se propagaba por el espacio. Entonces, el primero que se aventó el torito de querer probar la existencia de las ondas electromagnéticas y su propagación fue Heinrich Hertz. Heinrich Hertz es el primero en observar la transmisión inalámbrica de señales eléctricas y su experimento está ahí, lo puso en la sala, en la mesa de su casa. Tenía básicamente 2 electrodos, un generador de chispa entre 2 electrodos, y lo que él observó es que cuando tenía una chispa intermitente, una chispa que estaba variando con el tiempo, pues esa chispa generaba una onda electromagnética, ¿sí? Y enfrente pues puso lo que hoy le llamaríamos una antena, y no era más que un lacito y tenía dos electrodos que no se tocaban, ¿sí? Y entonces lo que observó Hertz es que cuando la chispa aparecía, digamos, en el emisor, es decir, en esa parte que tiene las 2 esferas grandes, la chispa también aparecía en la antena. Entonces, pues fue una demostración de que podía transmitir sin alambres la señal eléctrica de un lugar a otro, ¿sí? Obviamente, pues no era lo mismo hacerlo en una mesa de ¿qué les gusta? 2 metros o 1,5 metros, hacerlo, digamos, de una casa a otra, por ejemplo. Entonces, sin embargo, pues, los experimentos de Hertz pues desataron, digamos, la curiosidad de muchos otros científicos y empezaron a pensar en las aplicaciones, ¿no? Aquí vuelve a aparecer Tesla. Él diseñó esta torre, la torre de Wandercliff, porque él sostenía que no era una onda electromagnética, sino que simplemente la Tierra estaba actuando como un conductor, y lo que observábamos pues no era más que la conducción a través de la Tierra. Y para demostrarlo construyó esto. Nunca se logró terminar, pero digamos construyó esto para tratar de probar una hipótesis que pues hoy sabemos que es errónea, ¿no? Después, en 1901, fíjense, después de 14 años de los experimentos de Hertz, lo que tenemos es la primera transmisión de radio a través del Atlántico. Entonces pasó de Inglaterra a la costa, pues ¿qué vendría siendo usted? Sureste de Canadá, ¿no? A Nueva Escocia. Entonces, pues no es tanta distancia, pero pues digamos, ya había cruzado el océano, ¿no? Y no hubo necesidad de tender ningún cable de un lado a otro. Entonces, ¿quién hizo eso? Marconi. Marconi hizo la primera transmisión transatlántica. Los receptores, pues también estaban basados en cosas completamente pasivas, ¿sí? ¿Han oído de esto del radio de cristal? Básicamente hay ciertos minerales que cuando los ponemos, digamos, inmersos en una onda electromagnética pueden transformar las oscilaciones de la onda en oscilaciones de voltaje dentro del cristal, ¿sí? Y entonces los radios primitivos, pues lo que tenían era un cristalito de estos de galena, normalmente era un mineral que se llama galena, y lo que hacían era transformar la onda que estaba en el aire y la transformaban en impulsos eléctricos, y después lo podíamos transformar ya fuera a una cinta de telégrafo o una campanita o algún dispositivo electromecánico, ¿sí? Y todo era completamente pasivo. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que para que eso funcionara, pues tenía yo que tener unos transmisores enormes, porque pues la onda se va atenuando, y entonces el alcance que se tenía pues era muy poco, ¿no? Y no había manera de hacer amplificación, todavía no se descubría cómo hacer la amplificación, ¿no? Entonces, el receptor
ya no se vio aquí, pero bueno. Se requería entonces un dispositivo que tuviera la capacidad de amplificar. Entonces, el primero en darse cuenta de que se podía derivar algo como esto, pues fue Fleming. Fleming había trabajado con Edison durante el desarrollo de la lámpara incandescente, también había trabajado con Marconi, y básicamente él aplicó lo que en su momento se le denominó el efecto Edison. ¿Qué es el efecto Edison? El efecto Edison es si yo tengo un tubo evacuado y un filamento que está a alta temperatura y yo pongo una placa, empieza a haber un flujo electrónico, digamos, del filamento hacia la placa, ¿no? Es un fenómeno que se conoce como la emisión termoiónica. Entonces, si yo tengo el tubo evacuado con un filamento y una placa y cargo la placa con un voltaje positivo, y hago circular una corriente por el filamento, entonces el filamento va a emitir electrones, los electrones son atraídos por la placa, y si yo le cambio la polaridad a la plaquita, pues ya no hay corriente, porque si la placa es negativa y el filamento está emitiendo electrones, pues los electrones los repele y entonces no hay ninguna corriente, ¿no? Entonces este es un dispositivo que nos permite el paso de corriente hacia un lado y no permite el paso de corriente en el sentido inverso. Todos conocemos ese dispositivo, ¿no? ¿Cómo se llama? Diodo. Entonces les presento al abuelito del diodo. La válvula de Fleming fue el primer diodo, el primer dispositivo que permitía el paso de corriente en un sentido y lo bloqueaba en el sentido opuesto, ¿sí? Entonces esto pues ya tuvo muchas aplicaciones inmediatas en la industria del radio, la naciente industria del radio, como receptor, porque el problema con el cristal de galena pues es que no rectificaba y entonces la señal era muy ruidosa, ¿no? Y ya con esto pues se permitió que las ondas de radio que son oscilantes a cierta frecuencia, pues ya se podían detectar gracias a la acción rectificadora del diodo, ¿sí? Entonces, después alguien más, un señor que se llamaba Lee de Forest, pues tuvo conocimiento de la válvula de Fleming y le hace una modificación, ¿sí? Esto ocurre en 1906, y la modificación que hizo de Forest a la válvula de Fleming, pues es que le puso una pantalla, digamos, entre la placa colectora y el cátodo emisor de electrones. ¿Esto qué permitía? Pues yo podía ponerle un voltaje a la pantalla que estaba entre el cátodo y el ánodo, y yo podía hacer modulación de corriente. O sea, si yo al modificar el voltaje en la rejilla que está ahí en medio de los dos componentes, pues yo podía regular la corriente y podía hacer incluso amplificación de corriente. O sea, yo podía tener una corriente pequeñita calentando el cátodo, y yo iba a tener una corriente mucho mayor ahí que me iba a aparecer entre el cátodo y el ánodo, ¿no? Entonces es el primer amplificador, el primer dispositivo amplificador de corriente. Entonces, pues así nace la electrónica. ¿Sí? Aquí ya estos pues ya se pueden considerar elementos activos. ¿Por qué? Porque para que el audión o triodo, como se le conoció después, haga su función de amplificar una corriente, pues le tengo que meter un voltaje ahí tanto al ánodo como a la rejilla, ¿no? Y entonces pues ya estamos hablando del primer componente activo, ¿sí? Entonces pues esto oficialmente le da el banderazo de salida a la electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vino el zoológico de tubos de vacío, ¿sí? O sea, la cosa no paró ahí, no nos quedamos nada más con el triodo. El triodo tenía un chorro de broncas y la manera más fácil de resolver esas broncas pues, era irle añadiendo rejillas que iban teniendo funciones diferentes. Por ejemplo, una era que el ánodo también tendía a tener una emisión termoiónica y eso le metía ruido a la señal, entonces vamos a ponerle una rejilla más, ¿no? Y entonces inventaron el tetrodo, ¿no? Y entonces, pues vino la explosión
Ahí está un tetrodo de 4 electrodos, un pentodo de 5, de 7, de 8, y cada uno pues podía tener funciones diferentes, ¿sí? Más allá de la rectificación y de la amplificación de señales, ¿no? Este tipo de dispositivos permitieron, por ejemplo, hacer las transmisiones de radio con modulación de amplitud, por ejemplo. Obviamente para propósitos de transmisión, pues eran unos bulbos enormes, ¿no? Entonces, con esta tecnología, como todas las tecnologías, pues se encontró el camino a nuestras casas, ¿no? Y de repente se les ocurrió, bueno, así como puedo codificar audio y transmitirlo mediante ondas electromagnéticas, pues también puedo codificar a lo mejor imagen, ¿sí? Y transmitirla también en forma de ondas electromagnéticas. ¿Y qué creen que nació? La televisión. La televisión surgió gracias a que pues ya toda la experiencia que se había adquirido con el radio para lo que es transmisión de información vía ondas electromagnéticas, pues se aprovechó para el desarrollo de la televisión también, ¿sí? Ahí hay una cámara de televisión, ¿sí la ven? Está en el Estadio Olímpico de Berlín, ¿en qué año? En 1936, ¿sí? Los Juegos Olímpicos de Berlín fueron el primer evento que tuvo, digamos, difusión internacional vía televisión, ¿sí? Fue el primer evento televisado. Y la cámara es de ese tamaño porque, pues, como iba a ser una transmisión global, pues se requerían transmisores de alta capacidad, ¿sí? Bueno, el tubo de vacío también encontró su camino a esta otra industria, ¿no? ¿Saben qué es eso? Eso es una computadora, ¿no? Pero de 1943, 1944. Esta computadora se llamaba ENIAC y tenía 19,000 tubos de vacío, ¿sí? Entonces, para empezar necesitaba una potencia enorme porque los tubos de vacío son dispositivos muy ineficientes, disipan mucha energía en forma de calor, ¿no? Y entonces esto tenía un consumo enorme y probablemente tenía una capacidad de cálculo que yo creo que hasta un teléfono de hace 20 años tendría más, ¿no? Entonces, lo que vale la pena resaltar pues, es que ese avance tecnológico fue encontrando su camino, digamos, a la vida diaria y fue permitiendo hacer las cosas más rápido y mejor. Entonces, pues todo el mundo estaba muy feliz con el tubo de vacío, haciendo tubos de vacío de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 electrodos, ¿no? Los que fuera necesario con tal de diseñar el dispositivo que hiciera lo que yo quisiera. Entonces, toda la tecnología electrónica, radio, televisión, radar, computación, todo giraba alrededor de los tubos de vacío, ¿sí? Y las empresas que le apostaron a los tubos de vacío pues estaban felices, ¿no? El siguiente parteaguas en la evolución de la electrónica pues vino con la invención de un dispositivo que denominamos el transistor, ¿sí? El primer transistor, ¿cómo creen que se veía? Pues parecía algunos de los experimentos que hacemos aquí en el CICATA, ¿no? Ese es el primer transistor desarrollado en los laboratorios Bell, ¿sí? Lo desarrollaron 3 personas, John Bardeen, Walter Batrain y William Shockley. Y aquí, pues ya después vemos que Shockley se convirtió en empresario y abrió Shockley Electronics, que fueron los que contrataron a Moore y a Noyce, que fueron los que después fundaron Intel, ¿no? Entonces, otro dato curioso, John Bardeen ha sido la única persona en ganar 2 premios Nobel de Física. Uno por su descubrimiento del transistor y otro por la teoría de la superconductividad. Bueno, entonces,
Aquí traigo un video sobre cómo opera. ¿Alguien de ustedes sabe cómo opera un transistor? Sí. ¿Saben cómo funciona un transistor? Más allá de que, pues le meto un voltaje aquí y hace esto, ¿no? Me refiero a cómo es que el transistor hace su chamba. Traigo un video aquí, dura como 5 minutos, espero no arrepentirme de ponerlo, por la cuestión del tiempo. Vamos a ver si abre, espero que sí. Entonces está explicado con manzanitas, así es que si lo encuentran muy tonto, probablemente lo es. Oh, pero no tiene audio esto. Bueno, tiene los subtítulos. Entonces, vamos a ver. Básicamente, el transistor es un interruptor. Está en mute. Tiene mute. ¿Perdón? Mute. Está en mute. El video. Entonces, En la bocinita, ahí. Electric current. But unlike this transistor doesn't have any moving parts. entonces básicamente el transistor es un interruptor. ¿Sí? Entonces, permite o no permite el paso de corriente. And finally, and most importantly, it is incredibly tiny. Well, this is all thanks to the miracle of semiconductors. Or rather, I should say the science of semiconductors. Pure silicon is a semiconductor, which means it conducts electric current better than insulators, but not as well as metals. This is because an atom of silicon has 4 electrons in its outermost core. This allows it to form bonds with its 4 nearest neighbors. So it forms a tetrahedral crystal. And since all these electrons are stuck in bonds, few ever get enough energy to escape their bonds and travel through the lattice. So having a small number of mobile charges is what makes silicon a semiconductor. Now this wouldn't be all that useful without a semiconductor's secret weapon, doping. You've probably heard of doping. It's when you inject a foreign substance in order to improve performance. Yeah. Except on the atomic level. There are 2 types of doping, called N-type and P-type. To make N-type semiconductor, you take pure silicon and inject a small amount of an element with 5 valence electrons, like phosphorus. This is useful because phosphorus is similar enough to silicon that it can fit into the lattice, but it brings with it an extra electron. So this means now the semiconductor has more mobile charges, and so it conducts current better. In P-type doping, an element with only 3 valence electrons is added to the lattice, like boron. Now this creates a hole, a place where there should be an electron, but there isn't. But this still increases the conductivity of the semiconductor because electrons can move into it. Now, although it's the electrons that are moving, we like to talk about the holes moving around because there's far fewer of them. Now, since the hole is the lack of an electron, it actually acts as a positive charge. And this is why P-type semiconductor is actually called P-type. The P stands for positive. It's positive charges, these holes, which are moving and conducting the current. Now, it's a common misconception that N-type semiconductors are negatively charged and P-type semiconductors are positively charged. That's not true. They are both neutral because they have the same number of electrons and protons inside them. The N and the P actually just refer to the sign of charge that can move within them. So in N-type, it's negative electrons which can move, and in P-type, it's a positive hole that moves. But they're both neutral. A transistor is made with both N-type and P-type semiconductors. A common configuration has N on the ends with P in the middle. Just like a switch, a transistor has an electrical contact at each end, and these are called the source and the drain. But instead of a mechanical switch, there is a third electrical contact called the gate, which is insulated from the semiconductor by an oxide layer. When a transistor is made, the N and P types don't keep to themselves. Electrons actually diffuse from the N type, where there are more of them, into the P type to fill the holes. This creates something called the depletion layer. What's been depleted? Charges that can move. There are no more free electrons in the N type. Why? Because they filled the holes in the P type.
this is important because the p-type will now repel any electrons that try to come across from the n-type. So the depletion layer actually acts as a barrier, preventing the flow of electric current through the transistor. So right now the transistor is off. It's like an open switch. It's in the 0 state. To turn it on, you have to apply a small positive voltage to the gate. This attracts the electrons over and overcomes that repulsion from the depletion layer. It actually shrinks the depletion layer so that electrons can move through and form a conducting channel. So the transistor is now on. It's in the 1 state. This is remarkable because just by exploiting the properties of a crystal, we've been able to create a switch that doesn't have any moving parts, that can be turned on and off very quickly just with a voltage. And most importantly, it can be made tiny. Transistors today are only about 22 nanometers wide, which means they're only about 50 atoms across. But to keep up with Moore's law, they're going to have to keep getting smaller. Moore's law states that every 2 years, the number of transistors on a chip should double. And there is a limit. As those terminals get closer and closer together, quantum effects become important, and electrons can actually tunnel from one side to the other. So you may not be able to make a barrier high enough to stop them from flowing. Now this will be a real problem for the future of transistors, but we'll probably only face that another 10 years down the track. So until then, transistors, the way we know them, are going to keep getting better. Once you have, let's say, 3 Muy bien. Entonces, pues espero que ya quede más claro qué es un transistor, ¿no? Pues ahora vamos a intentar regresar a la presentación. Bien. Entonces, pues ya entendimos qué es un transistor y bueno, no exagero cuando les digo que cambió nuestras vidas, ¿sí? No, hoy no podemos imaginar nuestra vida moderna sin transistores, ¿sí? Entonces, el descubrimiento de este dispositivo nos permitió transicionar del tubo de vacío que está ahí a una cosa mucho más pequeña, ¿no? Y realmente la fenomenología es muy similar, solo que en el tubo de vacío el transporte electrónico está ocurriendo en fase gas, o bueno, en el vacío, y en el transistor pues está ocurriendo un fenómeno muy similar, pero en el estado sólido, ¿sí? Entonces, el transistor empezó a incursionar también en nuestra vida diaria. Ahí tenemos un radio, ahí abajo a la derecha, y esos 3 cositas que se ven ahí, redondas metálicas, pues son los transistores, ¿no? Nada más que pues, en esta etapa pues, estamos hablando de transistores discretos, o sea, yo puedo agarrar el transistor y lo puedo ver así, ¿no? Entonces, ahí está otra vez aplicado a la parte de cómputo. Esta es una computadora, pero pues ya es de los años 50, finales de los 50, donde ya está aplicada o implementada la tecnología del transistor, ¿no? O sea, del switch de estado sólido. Y bueno, obviamente no nos íbamos a quedar ahí, teníamos que seguir empujando, ¿no? Y de repente la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿cuántos transistores, si yo tengo una barra de silicio, cuántos transistores le puedo montar ahí? Bueno, pues tantos como mi proceso de manufactura me permita tener zonas diferenciadas de tipo P y tipo N, que ya vimos que mientras yo tenga ese tipo de zonas, pues puedo tener transistores, ¿sí? Y dimos otro salto que fue el salto al circuito integrado, ¿sí? Otra vez ahí está el primer circuito integrado de 1958 que se desarrolló en una compañía que todavía existe, que es Texas Instruments, y se desarrolló sobre un cristal de germanio. Eso tenía algunos problemas, el usar germanio tenía algunos problemas en los que pues, no vamos a tener tiempo de discutir hoy, pero tan solo un año más tarde, Robert Noyce, el mismo Robert Noyce del que hemos estado hablando, pues desarrolla un prototipo base silicio para Fairchild Semiconductors en 1959, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora en un monolito, pues en vez de tener un transistor, pues puedo poner 2 o 3 o 4, ¿sí? Y eso, pues, ¿qué va haciendo? Pues va reduciendo el tamaño de las cosas, ¿sí? Entonces,
En circuitos integrados, pues yo puedo, a través de conectar las zonas N y zonas P de manera diferente, pues puedo tener diferentes tipos de dispositivo. Puedo tener el transistor si conecto las tres zonas NPN. Puedo tener un diodo si nada más conecto dos zonas N. Y puedo tener un resistor si conecto una sola de las zonas, ¿no? Entonces, pues puedo tener ya elementos tanto activos como pasivos dentro de un monolito de cristal de silicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso básico para armar todas estas cosas, ¿no? O sea, para armar componentes electrónicos de manera monolítica, pues yo tengo que trabajar así con capas, ¿no? Entonces, básicamente, el cristal inicial pues lo cubro con una capa de un material fotorresistivo que está ahí en color amarillo, polisilicio que está ahí en color verde, y el silicón que está dopado, que está en color morado, ¿sí? Entonces lo que hago es, voy a exponer mi arreglo, mi sándwich, a una fuente luminosa a través de una máscara. Entonces lo ilumino a través de una máscara, y lo que ocurre es que el material fotorresistivo, donde estuvo expuesto a la luz, pues ya está modificado, tiene otras propiedades. Entre otras, pues que es soluble a ciertos solventes que antes no era. Entonces, pues uso un solvente que se lleve lo modificado, y entonces, o lo no modificado, dependiendo de cómo yo lo quiera, y voy a acabar con eso, ¿no? Entonces, hay zonas que quedan expuestas, lo voy a exponer ya sea a otro solvente, o actualmente se hace con plasmas, para quitar esa parte de los contactos. Y finalmente, pues lo que hago es llevarme lo que quedó de la capa fotorresistiva, y a partir de esa estructura pues ya puedo construir los dispositivos que yo quiera, ¿sí? Pues obviamente no es tan simple como esta caricatura. En un proceso real hay que hacer un chorro de operaciones, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la oblea, para llegar a estructuras de ese tipo, ¿no? Entonces es un proceso, en la diapositiva anterior lo simplifiqué muchísimo, pero digamos, para obtener esto, pues sí son una serie de pasos, tanto de erosión como de deposición de material, ¿sí? Entonces, llevamos 60 años de historia, y pasamos del tubo de vacío, que está ahí a la izquierda, tuvimos el intermediario del transistor discreto, y nos movimos hacia el circuito integrado, ¿sí? Que ya contiene varios elementos en un solo monolito, ¿sí? Entonces, uno de los componentes de los primeros componentes en surgir, una vez que teníamos la capacidad de poner tantos transistores como quisiéramos en un pedazo de silicio, pues fue el microprocesador, que ya nos permitía hacer pues operaciones más complejas, ¿sí? Más allá de tener unos y ceros. Pues ya el microprocesador podía hacer operaciones más complicadas. Entonces, el microprocesador, pues digamos, dentro de los circuitos integrados es de lo más complicado que hay. Tienen una enorme cantidad de transistores. El primero es el Intel 4004, fue el primer microprocesador que existió. Se desarrolló en 1971. Era un microprocesador de 4 bits, operando a 740 kHz, y tenía 2300 transistores en un solo monolito. Cada transistor medía más o menos 10 micras, y estaba en un paquete que tenía de 16 patas, es decir, pues el socket para el microprocesador era un socket de 16 piernas. Después vino el 4040, un año después. Este ya es de 8 bits, se incrementa ligeramente la frecuencia, ya tiene 3500 transistores, igual de 10 micras, tiene más patas, tiene 18. Después viene el 8080, 2 años después, también de 8 bits, ahora ya es de 2 MHz, ya entramos al régimen de megahertz. Tiene 6000 transistores, más pequeños ahora ya son de 6 micras, tiene 40 pines. Aquí está el 8086, ¿sí? A mí también me tocó trabajar con máquinas que traían 8086.
es un procesador de 16 bits, 6 MHz, ya tiene 20.000 transistores. ¿Sí? El 286 de 1982, pues ya son 8 MHz, tiene 134.000 de 1.5 micras. Y el 486, ustedes sí ya se acuerdan, o ya tampoco. Oh, Dios, ya estoy viejito. El 486 es el primer procesador de 32 bits y también fue el que rompió la barrera del 1.000.000 de transistores. Fue el primer microprocesador en tener más de 1.000.000 de transistores de 800 nanómetros, y ya la base pues era de 196 pines. ¿Sí? Entonces ahí pues no se alcanza a ver los nombres, pero ahí están, digamos, los números de serie y los nombres de los diferentes procesadores, tanto de Intel como de AMD, que son de los principales fabricantes. En el eje vertical está el número de transistores y en el eje horizontal está el año. ¿Sí? Entonces podemos ver que la escala vertical es logarítmica y la escala horizontal es lineal. Entonces pues tenemos ahí una relación de exponencial. ¿Sí? Y básicamente lo que nos está diciendo es que pues sí, el número de transistores efectivamente, la línea recta que está ahí es la representación de la ley de Moore en esta gráfica. ¿Sí? Si duplicamos el número de transistores cada 2 años, obtenemos la línea recta sólida, y vemos que pues, todos los puntos que representan a los transistores que realmente se fabrican pues, están muy cerca de la línea, ¿no? Arriba está el tamaño del transistor. Pasamos el tamaño del transistor en nanómetros. ¿Sí? Pasamos de transistores que medían 10 micras en 1971 a transistores que miden 14 nanómetros en la actualidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que hicimos eso? Bueno, el proceso litográfico se ha estado usando básicamente desde la incepción del circuito integrado, es decir, desde el 71. Y lo que ha ido variando pues, es la fuente de luz que utilizamos para hacer el proceso. Desde 1971 hasta más o menos 1994, 95, lo que se usaban eran lámparas de mercurio. Se usaba una lámpara de mercurio como fuente de luz para iluminar en el proceso litográfico. Se da un salto importante en ese año porque se hace la transición al láser de exímero. El láser de exímero primero con el KRF, que es el fluoruro de critón, tiene una longitud de onda de más o menos 250 nanómetros, es ultravioleta, y por ahí del año 2005 más o menos se hace la transición al de fluoruro de agua, que tiene una longitud de onda de 193 nanómetros, y es lo que se está usando ahorita. ¿Por qué no se ha transitado a un láser de menor longitud de onda? Porque ya no hay. ¿Sí? O sea, el láser de exímero de argón es el láser con menor longitud de onda que conocemos. ¿Sí? Entonces, ahí estamos atorados, porque ya no podemos bajar más la longitud de onda de la luz. Y eso, pues, ahorita vamos a platicar de por qué nos representa un problema. Entonces, pues todo parece muy padre, ¿no? Seguimos cumpliendo la ley de Moore. Nos vienen diciendo desde el 2000 que se va a acabar y no se ha acabado. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a matar la ley de Moore? ¿Por qué estamos preocupados de que se muera la ley de Moore? Bueno, básicamente lo que va a matar a la ley de Moore es la mecánica cuántica. ¿Sí? O sea, el hecho de que estamos ya llegando a escalas donde la materia ya no se comporta como estamos acostumbrados a que se comporte. ¿Sí? Y hay 3 manifestaciones de la mecánica cuántica que nos están matando. Una es que estamos limitados en la frecuencia de operación del microprocesador. Obviamente, mientras más transistores tengo, pues tengo que incrementar la frecuencia de operación, y eso pues, me representa un problema. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? El otro problema es la difracción de la luz, y el tercer problema es el efecto túnel. Ahí está la frecuencia de operación de los procesadores en función del año de introducción. Entonces vemos que ha pasado de los 10 MHz que teníamos en 1985
y por ahí del 2005, 2004, se estancó en 3 GHz básicamente. ¿Sí? Y ya no vemos que haya un incremento. ¿Sí? Parte de la razón es porque pues cuando yo opero un sistema o un dispositivo, un circuito eléctrico a esas frecuencias, pues la tendencia es a que se incremente su temperatura. ¿Cómo me doy cuenta de que la temperatura de operación de los microprocesadores se ha ido incrementando? Exacto. Un procesador 386 ni siquiera tenía disipador. ¿Sí? Ese es un 486, ahí está su disipador. Ahí está un Pentium 2, este es un Pentium 3 y este es un Pentium 4. ¿Sí? ¿Qué vemos? Pues que cada vez se va requiriendo mayor cantidad de enfriamiento para poder disipar el incremento de temperatura asociado con el incremento de frecuencia de operación del dispositivo. Entonces, pues ¿cómo le ha dado la industria la vuelta a eso? Pues introduciendo más procesadores. Es decir, en vez de tener un solo procesador operando a una frecuencia mayor, pues voy a tener un equipo de 2, de 4, de 8, y van a estar operando a la frecuencia a tope, pero van a poder hacer más trabajo. Entonces, la barrera de la velocidad de procesamiento en términos de frecuencia, pues ya la alcanzamos, ¿no? Entonces, la tendencia actual pues, es a multiprocesadores. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Pues antes, software y hardware estaban completamente desconectados. La industria de hardware hacía los procesadores y la industria de software los usaba, ¿sí? Ahora, si necesitamos hacer uso de los diferentes procesadores, pues ya la gente de software también tiene que tener en cuenta estrategias para poder repartir la carga de instrucciones a los diferentes procesadores, ¿sí? Todo eso se tiene que hacer a nivel software. Entonces, pues ese ha sido lo que nos ha llevado a estos temas de ejecución concurrente y de computación paralela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tendencia ahora es a multiproceso, más allá de seguirle incrementando la frecuencia. Entonces, como ya vimos, el proceso litográfico pues involucra esto, ¿no? Tenemos una fuente de luz, una máscara, vamos a ponerle un lente para que nos haga una imagen más pequeña, y eso es lo que expongo dentro de mi oblea de silicón, ¿no? Cada cuadrito de esos es un procesador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? El problema es un problema de difracción, ¿sí? Cuando yo hago pasar luz por una rendija, normalmente la luz pasa pues sin ningún problema, ¿no? Y lo que yo veo del otro lado, si tengo una pantalla, es pues un círculo, ¿no? Los problemas vienen cuando la rendija se empieza a hacer más y más pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener un fenómeno que se conoce como difracción. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya las rendijas que están en esa máscara que uso para el proceso litográfico, pues ya se están acercando a los 190 nanómetros, que es la longitud de onda del láser que uso para hacer la operación. Entonces, ¿qué implicación tiene eso? Pues que ya estoy acercándome a un régimen donde voy a tener efectos de difracción, y eso pues ya va a ser mi proceso inservible, ¿no? Entonces, pues ahora tengo que ver qué hago, ¿no? para darle la vuelta a eso. Entonces, el problema, el problema es que la difracción pues, no me va a permitir hacer el patrón con la exactitud con la que lo necesito. Entonces, este problema me recordó por ahí un chiste de Polo Polo que no les voy a contar. Está peladísimo, pero hay dos alternativas, ¿no? O hacemos una rendija más grande o hacemos una luz más pequeña. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Bueno, pues se han explorado las dos alternativas, ¿sí? Una alternativa es, bueno, si ya no podemos hacer, digamos, las partes por donde pasa la luz en la máscara más pequeñas, pues hay que hacerlas más grandes, ¿no? Eso podría parecer contradictorio. Pero ¿cómo le han dado la vuelta? Mediante esta técnica, ¿no? Es básicamente hacer una microscopía, pero a través de un medio que no es el aire, que tiene un índice de refracción mayor, y eso nos permite hacer una demagnificación más grande,
y entonces pues ya puedo poner una máscara con los organismos más grandes, y me permite hacer una cosa de un tamaño más reducido. Entonces, esto, digamos que es lo que ha salvado a la industria, porque es lo que se usa actualmente, ¿sí? Hace unos 5 o 6 años, la industria de microelectrónica estaba dando carretadas de dinero a las instituciones de educación en Estados Unidos y en Europa para atacar el problema, o sea, para ver, bueno, qué vamos a hacer después de que ya no, de que agotemos el modelo de la litografía como lo estamos ocupando ahora. Y el otro, pues, es irnos hacia fuentes de luz de menor longitud de onda, ¿no? El problema es que pues, ya las fuentes de luz coherente, le hace láser, pues ya están agotadas, ¿no? Ya no hay láser, ya no hay fuentes de luz coherente de menos de 193 nanómetros, entonces tenemos que pasar de esto. Este es digamos, el sistema óptico que se usa para proyectar la máscara dentro del chip. Como ven, tiene ahí como 20 lentes, una cosa así. ¿Qué es lo que opera con 190 nanómetros? Y pasar a algo que opere con luz o con radiación electromagnética de 13.5 nanómetros. Ahora hay una diferencia fundamental entre el sistema de la izquierda y el sistema de la derecha. ¿Cuál es? Exacto, el sistema de la derecha no tiene componentes refractivos, no tiene lentes, ¿sí? Y eso es porque la luz o la radiación electromagnética 13.5 nanómetros se absorbe. O sea, no puedo diseñar lentes porque la luz no pasa, se absorbe. Si yo le pongo ahí un lente, lo único que voy a hacer es calentar el lente porque todo se va a estar depositando ahí. Entonces, estoy restringido a componentes puramente reflectivos, ¿no? Entonces ahora tengo que hacer un microscopio, pero ya no puedo usar lentes, ¿no? Entonces tengo que usar puros espejos, y bueno, eso, ¿para qué les platico lo complicado que es, ¿no? Y más a esa longitud de onda, porque tengo que tener espejos con una rugosidad que sea varias veces más chica que la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces, tecnológicamente no lo han logrado hacer. Ha sido un reto enorme para la industria. Y el último problema, pues es ¿no? Que como vimos, pues el transistor pues está basado en el hecho de que hay una región donde el electrón sale rebotado, y eso permite que esté en un estado apagado y después ponga un voltaje y se abre, ¿no? El problema es que cuando esa región que sirve de barrera para el electrón se empieza a hacer más pequeña, el electrón no es una bolita así como nos lo imaginaron, no es una partícula, ¿no? Bueno, sí es y no es, ¿no? Entonces el problema es que ya a esas distancias pues también se puede comportar como onda, ¿no? Y entonces podemos tener un efecto túnel, y entonces el transistor pues está pasando corriente cuando no debería pasar corriente, cuando esa región que lo rebota se empieza a hacer más pequeña, ¿no? Entonces ahí tenemos otra limitante, ¿sí? que probablemente sea el agotamiento del modelo del transistor. Entonces, si esa zona se empieza a hacer muy muy pequeña, pues los electrones pasan por efecto túnel. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, también hay mucha investigación ahorita, ya no en microelectrónica, sino en nanoelectrónica, ¿sí? O sea, encontrar la forma de llevar a cabo la función que hace el transistor sin recurrir al efecto del transistor. Entonces, tenemos varias avenidas, ¿no? Está la avenida de desarrollar nuevos dispositivos, la avenida de encontrar nuevas maneras de conectar a los dispositivos, nuevas formas de realizar cálculos. O sea, tenemos muy engreído el paradigma del cálculo binario, pero pues qué tal si hay otra cosa, ¿no? Otra cosa que no se nos ha ocurrido, y pues mientras tengamos en la mente el paradigma del cálculo binario, pues jamás nos vamos a alejar del transistor, porque se trata de desarrollar formas de pensar distintas, ¿no? Y entonces pues se han formado consorcios entre diferentes instituciones para tener pues, proyectos que van encaminados a darle una solución a la industria de la microelectrónica, para decirles, bueno, pues este es el abanico de opciones que hay para alejarnos del paradigma del transistor, ¿sí? Y pues ya se tendrá que explorar cada una de ellas para ver pues para dónde nos vamos. Entonces pues ya los aburrí lo suficiente, entonces ya voy a terminar.
En 100 años, espero que con esta plática les mueva el tapete de ver, bueno, en 100 años a cuánto nos hemos movido, ¿sí? Y realmente, si lo pensamos, el movimiento en otras áreas, en transporte, en cómputo, pues ha sido derivado de los avances en microelectrónica y en electrónica en general, ¿sí? El avance pues, ha sido posible gracias a disrupciones tecnológicas. O sea, si no hubiera existido el transistor, pues todavía estaríamos usando tubos de vacío y quién sabe, bueno, para empezar esto no existiría, ¿no? Entonces, esto existe gracias a que hubo por ahí disrupciones tecnológicas, una manera completamente diferente de hacer las cosas, ¿sí? El modelo actual se nos está acabando, ¿sí? Ahorita estamos en una etapa como estaban los principales gigantes productores de tubos de vacío en los 30s y en los 40s, ¿no? Estaban en una zona muy cómoda porque pues y quien no se puso, digamos, las pilas para empezar a explorar nuevas cosas, pues acabó muriendo, ¿no? Incluso empresas como RCA era de los principales fabricantes de tubos de vacío, no se pusieron las pilas para empezar a explorar otras cosas, otras alternativas. ¿Y qué pasó cuando ya nadie quería tubos de vacío? Pues ya dejaron de existir, ¿sí? Entonces, ¿el futuro dónde está? En la nanoelectrónica, ¿no? Y ahí estamos hablando pues de cosas como los puntos cuánticos, spintronics, una serie de cosas que me tomaría también un chorro de tiempo hablar de cada una de ellas en detalle, ¿no? Pero, digamos, ¿para dónde va la corriente? Para allá, para usar dispositivos ya no a grado micrométrico, sino nanométrico, entender bien qué fenómenos están presentes para poder aprovecharlos a nuestro favor. Ahora, ¿todo esto irá a estar listo a tiempo? O de plano nos va a tocar presenciar que la línea de la ley de Moore se empiece a volver una línea horizontal. Entonces, llegaremos a ese punto donde ya el progreso en la microelectrónica simplemente se detenga. Lo vamos a notar, nos vamos a dar cuenta de que eso sucede. Ahorita la industria tiene esta mega bronca y nosotros, quien no está metido en ese ambiente, ni siquiera sabe que el modelo se está llegando al límite. Y una pregunta más, ¿necesitamos que siga avanzando? Yo creo que esta pregunta se la hicieron también pues, la gente que trabajaba con los bulbos, ¿no? O sea, los bulbos, la gente que antes de que, cuando estaba apenas saliendo el transistor, decían, bueno, ¿irá a estar listo a tiempo el transistor para que nos permita seguir progresando? Entonces, si nos trasladamos a 1940, pues podemos contextualizar estas preguntas ya no con el circuito integrado, sino con el tubo de vacío y preguntarnos, bueno, darnos cuenta de que pues de todo lo que permitió el hecho de responder sí a todas estas. Pues muy bien, pues les agradezco su atención, espero que les haya gustado la plática y pues,